Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Euclides de la Vega, zootecnista de la Universidad Nacional, 25 años ya de experiencia como nutricionista de rumiantes y actualmente desempeñándome como consultor en la utilización de aminoácidos protegidos, particularmente metionina, para la compañía Danux de Colombia, agente de Adiseo Agroestar Company en el país. Quiero agradecer a Marta Rincón y su equipo de trabajo la invitación que nos han extendido para ser parte de este evento importante, Encuentro de los apasionados por la leche, Mundo Lácteo 4.0. La idea de hoy es compartir con ustedes una conferencia relacionada con metionina y expresar, digamos, los valores de esa metionina como un nutriente esencial en vacas lecheras en pastoreo. Antes de comenzar, digamos, a entrar en el tema en detalle, quiero contarles un poco qué es Adiseo de forma muy general. Adiseo es una compañía francesa que se encuentra, digamos, involucrada en toda la cadena productiva eh, que concierne, digamos, en la transformación de productos para alimentación humana y animal. Desde la producción vegetal, pasando, digamos, por una serie de aditivos utilizados como materias primas, vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas, y muy involucrado, digamos, de manera estrecha en todo lo que tiene que ver con los premezcladores de alimentos, tanto en distribuidores, fabricantes, integradores, ofreciendo soluciones de tipo nutricional para mejorar la producción animal y por ende tener una mejor transformación a producto terminado para los humanos. Dentro de ese portafolio de ingredientes o materias primas que se utilizan en la nutrición animal, Adiseo participa en el mercado avícola, en el mercado de cerdos, en el mercado de otras especies y en lo que nos concierne en este momento, que es la nutrición de rumiantes, con varios productos con un respaldo, digamos, científico y de investigación bastante alto. Dentro de lo que vamos a estar hablando en esta conferencia, nos vamos a referir sobre todo a Smartamin y Metasmart, que son los nombres comerciales de las metioninas protegidas de Adiseo. Miremos un poco algunos conceptos esenciales para entender esta conferencia. Cuando uno empieza a revisar desde el punto de vista nutricional, ¿cuáles son los nutrientes que conllevan una adecuada balance nutricional de un animal? Se encuentra con todo este mundo de productos, por decirlo de alguna manera. Es decir, las vacas requieren agua, carbohidratos, y esos carbohidratos tienen una gran división dentro de ese mundo de los carbohidratos. La energía tiene una gran división, digamos, de cómo se utiliza y qué tipo de energía es con la que se formulan los animales. De la misma manera, las proteínas, que es lo que vamos a hacer énfasis en este momento, van más allá del concepto de proteína cruda, como vamos a ver en la conferencia, y determinan realmente la relación existente entre todos estos pequeños fragmentos que forman una proteína que llamamos aminoácidos, y cómo estos influyen en la calidad y por qué este concepto se vuelve tan crítico en la formulación adecuada de dietas para rumiantes. Hablemos de un concepto inicial, y es que es esencial, como dice el título de la charla, y esencial básicamente se refiere a un nutriente que requiere un animal para su función fisiológica normal, es decir, para funcionar. Este tiene una particularidad, y es que el animal no puede sintetizarlo en el cuerpo de manera absoluta o de manera parcial, y por lo tanto debe obtenerse, y aquí hay una clave de lo que vamos a estar hablando, de una fuente alimenticia. Esa fuente alimenticia es lo que vamos a definir cómo se usa, cuál es el balance adecuado y hacia dónde queremos llegar con estos ingredientes de Smartamin y Metasmart. Bien, entremos un poquito en detalle en el tema de las proteínas. Esta es una revisión publicada hace relativamente poco, en 2017, donde el doctor Swat hace una revisión de 100 años de cómo han evolucionado los sistemas de alimentación en rumiantes y en este caso particular, cómo se ha venido manejando el concepto de proteína y aminoácidos en nuestras vacas. Y aquí empiezan a surgir cosas interesantes. Este es el esquema, digamos, de utilización del nitrógeno clásico de la FRC, del grupo inglés desde el 93, donde, si ustedes observan, este es el consumo de lo que nosotros llamamos proteína cruda, un término que es familiar para todos nosotros porque es el que aparece en las etiquetas de los alimentos balanceados comerciales y donde, digamos, hemos tenido un gran sesgo pensando que
productos con niveles de proteína cruda altos son mejores que productos con niveles de proteína cruda más bajos. La idea de esta conferencia es revisar un poco este concepto y darnos cuenta que aquí hay una serie de variaciones que hacen que no necesariamente eso sea cierto. En fin, la formulación inicial se hacía nada más por este concepto, cuánto porcentaje de proteína requiere teóricamente una vaca, y de ahí digamos que surge ese concepto de proteína cruda. Después, en algunos modelos más avanzados, se empieza a dividir esa proteína como la que nosotros llamamos degradable, es decir, la que los microorganismos del rumen pueden usar, y un porcentaje de esa proteína que teóricamente escapa a esos microorganismos ruminales, y entonces pasa al intestino y es absorbida de manera directa en el intestino en su forma original, por decirlo de alguna forma simple. Esa proteína, digamos que mejoró muchísimo ese balance de las dietas, es decir, la relación entre lo que era degradable en el rumen y lo que era pasante, y mejoró muchísimo la respuesta en campo de nuestras vacas. Sin embargo, aún hacen falta factores importantes, digamos, dentro de la precisión de la formulación, y es donde se introduce un concepto adicional que es la proteína metabolizable. Y esta proteína metabolizable es la que, digamos, realmente se utiliza en el organismo para las funciones, digamos, determinadas de ese animal o para la producción en que estemos enfocando esa explotación. Cuando empezamos a formular por esa proteína metabolizable, nos empezamos a dar cuenta que aún, a pesar de ese valor de proteína metabolizable, que era un avance gigantesco en nutrición animal, aún faltaba una cosa y era la relación de la calidad de esa proteína. Y la calidad de esa proteína debe expresarse únicamente por el perfil de sus aminoácidos. Como les dije, por el perfil de esas fracciones que tienen esos aminoácidos. Y aquí surge otro tema y otro concepto que quiero que tengamos claro para el resto de la conferencia. La digestibilidad. Y la digestibilidad definida como la fracción de alimento que se consume en animal y que no aparece en las heces. Y este es un concepto importante porque la digestibilidad está muy relacionada con la calidad de un nutriente. Y aquí vamos a ver más adelante que entonces el concepto de proteína cruda no es un concepto que garantice necesariamente una mejor digestibilidad de un producto. Esto es una vaca, ¿sí? Un análisis de la relación existente entre todas las variables que tiene una vaca, digamos, desde el punto de vista de consumo de proteínas de la dieta y otros parámetros. Y si yo la empiezo a observar de manera simple, lo que me está diciendo a mí es que este concepto de proteína cruda, si yo consumo proteína cruda en la vaca, consumo etiqueta del producto que estoy comprando, pues, yo obtengo unos resultados específicos, digamos, en consumo total de materia seca, pues porque entre más proteína cruda, pues el total de materia seca consumida es mayor. Obviamente un mayor consumo de proteína al sistema y una entrada total de nitrógeno mayor, porque finalmente la proteína, ¿sí?, se puede medir como nitrógeno. Esos valores me determinan varias cosas. Primero, si ustedes observan todo lo que tiene que ver con la digestibilidad de la materia seca, con la digestibilidad de la proteína como tal, muestra que no hay ningún efecto significativo del consumo de proteína cruda en esas dietas. Es decir, a mayores niveles de proteína cruda de las dietas, no necesariamente yo tengo una mejor digestibilidad de esa proteína. Eso está asociado con calidad, como les dije en la diapositiva anterior. Que sí tengo posiblemente una mayor producción de metabolitos secundarios de esa utilización de esos nitrógenos y una mayor excreción, por ende, de esos productos que tienen además un efecto en gasto energético en el animal para poder detoxificar ese tipo de excesos y, por lo tanto, disminuciones en productividad en leche. ¿Qué afecto? Afecto el balance de nitrógeno total del animal y lo que obtengo es mayor nitrógeno en las heces cuando tengo malas digestibilidades o malas calidades, un total de nitrógeno perdido en el ambiente o excretado al ambiente mayor, mayores pérdidas urinarias y posiblemente también mayores niveles de nitrógeno rico en leche y en sangre. Para que tengamos una referencia de este fenómeno, la media mundial en unos artículos que miden cuál es la eficiencia de conversión de nitrógeno en producto terminado, es decir, en términos simples, cuánto nitrógeno necesito yo en una dieta o tengo yo en una dieta y cuánto de ese nitrógeno se convierte en leche, por decir, digamos, en alguna unidad de producto terminado.
La media mundial es 16, es decir, 16 unidades de nitrógeno se convierten en X cantidad de leche o en leche. Colombia y Latinoamérica está en una media de 10. 10 unidades de nitrógeno se convierten, digamos, en producto terminado. Estamos por debajo de la media mundial. Y estamos tan lejos de Europa, por ejemplo. Europa convierte casi 26 unidades de ese nitrógeno en producto terminado. Es decir, aún tenemos, digamos, mucho trabajo para mejorar los balances proteicos de nuestras dietas y de esa forma lograr una mejor eficiencia de utilización del nitrógeno en nuestros animales. ¿Qué pasa con la proteína cruda? Cada uno de estos puntos que ustedes están viendo en este trabajo equivale a una utilización, digamos, de diferentes cantidades o porcentajes de proteína cruda en la dieta. Si ustedes ven toda esta dispersión de puntos, me está diciendo que yo puedo tener proteínas crudas del 18%, digamos, en un alimento balanceado, perdón, y tener consumos de materia seca muy diferentes. Es decir, no hay una relación real entre la cantidad de proteína cruda de un producto y el consumo de materia seca. Lo mismo ocurre con la cantidad de leche producida. No necesariamente porque ustedes tengan un alimento balanceado con mayores niveles de proteína, van a producir más litros de leche. Porque si ustedes observan sobre la línea del 18, yo puedo tener producciones de leche de 22 litros, como puedo tener producciones de leche de 45 o 40 litros. ¿Esto qué significa? Nuevamente, que no dependemos del valor de la proteína bruta en la dieta, o que esta forma de aproximarse a los nutrientes no necesariamente indica que el producto es de buena o mala calidad. ¿Qué se requiere entonces? ¿O por qué se ha visto en el país antes de mirar qué requerimos? Perdón. Históricamente somos un país bajo en sólidos, en leche. Tenemos, digamos, un bache entre lo que plantean las resoluciones para el pago de esa leche y la realidad, digamos, de composición de sólidos de esos productos. Se ha mejorado en el tiempo, pero hay un gran margen, digamos, en donde podemos trabajar desde el punto de vista de la formulación y mejorar esos sólidos en leche y por ende mejorar el ingreso de los ganaderos, tanto en proteína como en grasa. ¿Cuál es el camino? El camino entonces es no mirar esta cadena completa que se llama proteína cruda o proteína metabolizable y empezar a revisar cada uno de esos eslabones de esa proteína, cómo están compuestos y qué beneficios tienen para las vacas. Y es la forma, digamos, adecuada de revisar la calidad de una materia prima desde el punto de vista proteico. ¿Qué se tienen esas fracciones? Una gran cantidad de aminoácidos que componen esas proteínas, esas grandes estructuras, y dependiendo de la composición de esos aminoácidos, yo tengo entonces una relación de respuesta en mis vacas de mayor o menor calidad. Aquí surge un tema y es lo que hablamos al principio, la esencialidad de esos nutrientes. Lo que ustedes ven acá son aminoácidos esenciales, es decir, que la vaca no es capaz de sintetizarlos o producirlos por ella misma y requieren una fuente externa de alimentación para llenar ese requerimiento. De estos, metionina, en condiciones de pastoreo y en condiciones de dietas totalmente mezcladas, es el aminoácido más limitante en la alimentación de vacas lecheras, seguido por lisina, y pues una discusión fuerte entre si leucina o fenilalanina son los siguientes aminoácidos más limitantes. Lo que se sabe de estos dos es que tienen una alta influencia sobre los litros de leches producidos por vaca día, y aparentemente lisina y metionina están más relacionados con calidad y composición, a pesar de que también tienen un efecto significativo en productividad en litros de leche de los animales. ¿Qué ha hecho Odiseo? Centrarse en el aminoácido más limitante y tratar de sacar productos o producir un producto estable y confiable que permita llenar esa deficiencia de ese aminoácido. ¿Qué pasa cuando llenamos esa deficiencia de ese aminoácido? ¿Y por qué metionina particularmente? Metionina, a diferencia de otros aminoácidos, que también tienen una serie de funciones, digamos, no simplemente aportar proteína a la leche, parece tener muchas más funciones relacionadas con el metabolismo de los animales que otras fuentes de aminoácidos. Es decir, la metionina tiene efectos en leche, en
capacidad reproductiva o en crecimiento de esos embriones en una vaca que está gestando, tiene una capacidad marcada en síntesis de proteínas, es un mediador en actividades genéticas, actúa de manera importante en salud hepática como precursor de diferentes compuestos que están relacionados con esa salud hepática y promueve y tiene un efecto significativo también en la producción de antioxidantes. Entonces, todas estas cosas reunidas alrededor de la metionina hacen que se convierta en uno de los aminoácidos más importantes en nutrición de rumiantes. ¿Cuál es la situación? La gráfica típica del barril. El aminoácido más limitante produce una mala utilización o una pérdida de la utilización, el potencial de utilización de los demás aminoácidos en estas vacas. ¿Sí? Cuando yo lleno el requerimiento, mejoro el potencial, digamos, de utilización de esa metionina porque lleno ese hueco, mejoro la utilización no solo de la metionina como tal, sino de todo el resto del pool de aminoácidos que estamos utilizando en esa dieta. Entonces, si yo logro llenar la brecha del más limitante, no solo estoy mejorando por ese aminoácido per se la nutrición de la vaca, sino que estoy potencializando el uso de todos los demás compuestos. Por eso es importante atacar primero, digamos, este desbalance. ¿Qué pruebas existen? Cantidad de publicaciones. Cada punto de estos es un trabajo de campo que demuestra que a medida que yo mejoro mis perfiles metabolizables de lisinas o metioninas en la dieta, la eficiencia de utilización de ese nitrógeno que les venía contando que en Colombia es alrededor de 10 unidades por que se convierten en producto terminado, mientras que Europa es 26, mejora de forma significativa y de forma, digamos, muy constante y estable. ¿Sí? A medida que yo tengo mejores aminoácidos, mi proteína es mejor y por lo tanto la respuesta en mis vacas es mejor. ¿De dónde surgen, digamos, este tipo de conceptos? Muchos trabajos que se habían realizado donde se trata de establecer cuál es la dosis o la cantidad ideal de ese compuesto en las vacas y básicamente lo que se hace es un ensayo de prueba-error, 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 hasta donde, o digamos, perdón, colocar cantidades de producto hasta que yo encuentro que la respuesta se mantiene en un plato o que ya no hay más respuesta por más cantidad de ingrediente que yo coloque. De manera sencilla, digamos que ese es un trabajo de respuesta empírica de cualquier producto y de ahí salen unas dosis sugeridas. Entonces de aquí sale que para el caso de lisina, un animal requiere el 7.2% y metionina el 2.4%. Si ustedes hacen esta relación, esta es la famosa relación que surge en nutrición animal, que le dice a uno que la relación ideal entre esos dos aminoácidos, que son los más limitantes en las vacas, es de 3:1. Sin embargo, con el tiempo hemos venido haciendo diferentes trabajos de investigación que demuestran que esa relación que se planteó en el 2001 aparentemente es mucho más estrecha, es decir, se requiere mucho más metionina en el sistema que lo que hemos venido utilizando de manera convencional. Y se demuestra también porque cada uno de estos punticos que ustedes observan acá nuevamente es un trabajo de investigación recopilado, donde lo que me está diciendo es que a medida que yo disminuyo esta relación, es decir, esta es la relación planteada en el 2001, a medida que yo estrecho esa relación, o sea, meto más metionina al sistema, la respuesta en rendimiento de proteína en leche de mis vacas es mayor. Por lo tanto, las relaciones actuales son un poco más estrechas y se está trabajando alrededor de 2.75. Vamos a ver en condiciones de pastoreo que esa relación aún es mucho más estrecha. Bien, ¿qué otra cosa es interesante? Demostramos de manera contundente, digamos, y significativa, que a medida que uno suplementa con pequeñas cantidades de metionina a las vacas, la respuesta es constante y positiva. Es decir, estos círculos grandes me indican a mí la magnitud de la respuesta de esa dieta. Es decir, aquí donde estos círculos son más grandes, quiere decir que cuando yo coloqué metionina, la respuesta en calidad, en composición de leche o litros de leche producidos de esas vacas fue mayor. Lo que me está mostrando es que siempre hay una respuesta positiva y que además de eso, la respuesta a pequeñas dosis de suplementación es efectiva en campo. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en algunas ocasiones? Que la respuesta no es muy clara cuando yo suplemento porcentaje o gramos de metionina sobre 100 gramos de proteína metabolizable. ¿Por qué? Pues porque las vacas no comen porcentaje.
Y por otra razón, porque existe una relación estrecha entre la energía de la dieta total que consumen esos animales, o sea, la energía metabolizable, y el aminoácido que uno coloca metabolizable en esas vacas. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo tengo unas megacalorías de energía metabolizable en mis vacas, el requerimiento de mi aminoácido cambia y debe estar relacionado con ese consumo energético. La relación ideal que se ha encontrado es que por cada megacaloría de energía metabolizable se requiere, en el caso de la metionina, de 1.1 a 1.15 gramos de esa metionina metabolizable. ¿Eso qué significa? Que esta relación, como ustedes pueden ver en esta gráfica, a diferencia de esta gráfica anterior, donde los puntos son difíciles de entender, muestra una relación, digamos, muy estrecha entre esos dos parámetros. Si yo ajusto mis dietas en campo por esta relación, tengo una respuesta en campo bastante significativa. ¿Qué pasa con esto y por qué están relacionados? Este tipo de gráficas las han visto en algunas presentaciones de otros productos donde hablamos del balance negativo de proteína y aminoácidos durante la transición, y miren que es muy similar al balance energético negativo, es decir, una vaca recién parida no es capaz, por consumo voluntario, de cubrir las necesidades o los requerimientos de esos aminoácidos durante la transición, y requiere llegar a un estatus de balance proteico y energético positivo para resolver el tema, digamos, de ese imbalance. Cuando revisamos este mismo esquema en aminoácidos particulares, lo que hemos notado en las investigaciones es que la lisina, que es uno de los aminoácidos limitantes, como les dije, se recupera muy rápidamente posparto. Es decir, miran, día 21 posparto, al momento del parto desciende de forma significativa, y posparto alrededor del día 4 o 5 ya tenemos un balance positivo de lisina. La metionina se comporta mucho más ligada al desbalance energético. Es decir, yo empiezo a tener pérdidas o balance negativo de esa metionina y empiezo a recuperar los valores para sacar un balance de metionina positivo alrededor del día 21. ¿Qué consecuencias tiene eso y qué se ha hecho? Animales que se suplementan con esmartamino metasmar durante el preparto presentan, un mayor consumo de materia seca posparto, con un diferencial de casi 2 kilos de consumo de materia seca. Si ustedes hacen esta cuenta de consumo de materia seca posparto versus un animal que no fue suplementado con metionina, aquí el balance de estos animales es claro, que van a recuperar su condición más rápido, que van a entrar en balance energético positivo más rápido, que su posibilidad de quedar preñados en un tiempo corto es mayor, ¿sí? Simplemente, ¿por qué? Porque consumen más, y al consumir más, consumen más nutrientes en términos generales. En leche, el efecto es similar. Animales preparto suplementados con esmartamino metasmar muestran una mayor producción de leche versus un control. En el caso de este trabajo, son casi 3 litros de leche de diferencia, ¿sí? Que es un factor interesante. Estos trabajos se han repetido en diferentes universidades, dando datos muy similares: un mayor consumo de materia seca, una mayor producción de leche con animales que están suplementados con metionina versus los que no. Lo mismo, ¿sí? Un mayor incremento de la productividad de leche, mientras que con otros productos que hacen, digamos, promesas similares, en este caso colina, la respuesta no es tan clara o tan contundente como cuando se utilizan metioninas. Otra de las condiciones interesantes está relacionada con la mejora en la salud hepática de estos animales. Es decir, tenemos un hígado más sano en animales que están consumiendo metionina desde la fase preparto y durante digamos, los primeros 70 o 100 días de producción de leche. Si ustedes observan, un indicador de la función hepática, que es un marcador que llamamos albúmina, se incrementa de forma significativa, indicando que ese hígado tiene mejor funcionamiento. Lo otro interesante es que si nosotros miramos marcadores de los procesos inflamatorios, es decir, de ese hígado inflamado, por decirlo de alguna manera, ceruloplasminas y la proteína amiloide disminuyen de manera significativa con respecto a animales que no consumieron metionina, indicando que ese hígado está menos inflamado. Y desde el punto de vista de estrés oxidativo, aumentamos los niveles de estos radicales, el ORAC, y aumentan los niveles de forma significativa de glutatión, lo cual indica que ese hígado tiene menor
incidencia de estrés oxidativo. O sea, ya llevamos un mayor consumo voluntario, una mayor producción de leche y un hígado más sano. Es decir, tenemos un animal en términos generales en mejor condición. Resumiendo, ¿qué tenemos hasta ahora? Como les digo, un incremento significativo en la producción de leche cuando los animales son suplementados con metionina, un incremento en la producción de sólidos, proteína y grasa, una menor necesidad de la utilización de proteína no degradable en rumen, es decir, la proteína metabolizable se incrementa su utilización y esto tiene un efecto significativo en el costo de formulación total de un alimento balanceado o en el costo de formulación, digamos, en finca, para los que mezclamos directamente en finca. Hay una reducción importante de la expresión de nitrógeno por unidad de proteína secretada en leche, es decir, mejoramos la utilización de ese nitrógeno. Hay mucho más espacio para otros nutrientes en la formulación y tenemos, digamos, mejores calidad de salud de esas vacas, hay una menor incidencia de disturbios metabólicos, una mejor reproducción y por lo tanto una mayor rentabilidad en esos animales. ¿Qué aproximación hemos hecho nosotros aquí en pastoreo bajo nuestras condiciones? Nosotros tenemos forrajes de una gran variabilidad en proteína, en contenidos de proteína, teniendo mayores niveles de proteína los forrajes de trópico alto o de altura, en lecherías, digamos, especializadas, versus, digamos, forrajes de condiciones más bajas. Pero si ustedes observan dentro de raigrasas nada más y quicuyos, que son este grupo que tengo acá, las medias de proteína pueden ser, digamos, alrededor del 18, pero con unas variaciones que se pueden mover entre el 14 hasta el 26. Eso implica, digamos, que hay que entender un poco cuál es el aporte de la dieta de esos forrajes en nuestras praderas. ¿Qué hemos hecho para eso? Revisamos una gran cantidad de materia de forrajes utilizados al momento del pastoreo en diferentes zonas del país y determinamos cuáles eran los contenidos de esos aminoácidos, metioninas, lisinas, etcétera, y definimos de acuerdo a eso cuál es el aporte. ¿Qué encontramos? Que metionina y lisina en el forraje tienen una condición ideal, ese famoso 3:1 que hablábamos, o sea, por cada unidad de metionina hay 3 de lisina de forma natural en el forraje, y eso tal vez corresponde un poco al requerimiento natural de la evolución de las vacas que estábamos viendo. Sin embargo, cuando yo suplemento con otro tipo de productos, pues yo cambio este balance natural y eso es lo que tengo que ajustar en el alimento balanceado. ¿Qué otra cosa encontramos? A medida que yo tengo forrajes de rotaciones más viejas o más largas, ¿sí? Digamos, por acá podemos estar hablando de Antioquia, por acá podemos estar hablando de UAT, y Boyacá, tenemos una menor cantidad de aporte de lisinas y metioninas utilizables, digamos, por el animal. Otra cosa interesante, que hay una simulación de cuánto es el consumo voluntario, ¿sí?, en gramos de metionina metabolizable de acuerdo al consumo estimado por un modelo de esas vacas. Para tener términos claros, nosotros nos estamos moviendo alrededor de los 8 y los 12 kilos máximo de consumo de materia seca proveniente del forraje por nuestras condiciones de pastoreo y por la capacidad de las vacas de cosechar, etcétera, y por la calidad, digamos, de fibra de nuestros forrajes. Cuando uno revisa este campo, inclusive en los mejores perfiles de aminoácidos, nosotros no estamos aportando sino alrededor del 30% o el 32% del requerimiento total de lisina o metionina de esos animales. De aquí para allá se requiere suplementar de manera importante con estos ingredientes. ¿Qué pasa en los balances que hemos visto en campo y en los diseños de las dietas en diferentes fincas? Encontramos a veces que el requerimiento en porcentaje, y como les digo, las vacas no comen porcentajes, están cubiertos, aparentemente no falta metionina y no falta lisina, pero cuando ustedes revisan esa composición con respecto a la energía metabolizable que les estaba contando, acuérdense que la relación ideal es 1:14 y estas vacas están alrededor de 0:94 y en la mayoría de las dietas estamos alrededor de 0:83 o 0:84. En términos simples, hace falta más metionina en el sistema para hacer un balance adecuado de esas vacas. Cuando yo ajusto ese balance adecuado a la relación ideal, mis vacas requieren casi un 40% más de requerimiento de metionina sobre lo que venimos trabajando en condiciones normales en nuestras dietas. ¿Con qué cubrimos eso? Tenemos dos productos interesantes, Smartamin y Metasmart, desde el punto de vista comercial. Smartamin es una
metionina recubierta en una matriz lipídica y después nuevamente recubierta con un polímero sensible al pH, es decir, en el rumen se mantiene intacto y cuando ya pasa al abomazo se libera y permite la utilización de la metionina de forma intacta en el intestino. Por eso llamamos una metionina pasante. Metasmar es un producto que tiene una protección de tipo químico, ya les muestro cómo funciona, y la diferencia entre estos dos es que este producto Smartamin es posible su utilización directa en campo, es decir, yo lo puedo dosificar a mis vacas en campo, y lo otro que tiene es que, y quiero aclararlo y que quede, digamos, el concepto claro, es que este producto no es peletizable. Mientras que Betasmart, por su protección química, es un producto que se puede utilizar para agregarlo directamente en las plantas de alimentos balanceados o en los premezcladores para ser incorporado en el pellet. ¿Por qué ese producto puede ser pelletizado? Porque a una metionina normal se le agregó este compuesto, que es un metiltiobutanoico, y un isopropil, perdón, y ese isopropil le confiere la condición de que este producto no sea utilizado en su mayoría por los microorganismos ruminales, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Metasmart, el que es peletizable, se absorbe muy rápido a través de la pared ruminal en un 50% y el otro 50% de ese producto está disponible para los microorganismos ruminales. Esta absorción a través de la pared ruminal hace que se incrementen muy rápidamente los niveles de metionina en sangre y ese efecto es clave para garantizar una respuesta significativa en calidad de la leche, es decir, volumen y componentes, en estimulación de las funciones del hígado, es decir, en salud y mejora general de la vaca. Smartamin es un producto, como les dije, una protección de tipo físico. El 85% de ese producto está disponible y es absorbible a nivel intestinal y tiene un efecto entonces significativo en mejorar salud hepática y mejorar respuesta de esos animales en volumen y grasa. ¿Qué pasa en el mercado? Nuestras moléculas Smartamin y Metasmart tienen las mayores tasas bypass del mercado, los mejores valores de utilización o de disponibilidad de esos ingredientes, digamos, del factor pasante real, y por lo tanto el valor por dosis de nuestros productos sigue siendo el más bajo del mercado comparado con otros ingredientes o otros productos de la competencia. Lo otro interesante es que se ha demostrado que nuestras moléculas son las que realmente producen un incremento significativo de postalimentación de los niveles de metionina en sangre disponibles. Mientras que otros productos en el mercado aparentemente no tienen un efecto significativo sobre esos incrementos de la metionina a nivel sanguíneo. Este es un panorama un poco de la situación actual. No desconocemos en este instante el elevado costo que tienen las materias primas por todas las condiciones que se han venido moviendo en el mundo. Y esta es una gráfica que me dice a mí cuántos gramos requiero yo de un producto para poder aportar ese gramo que hace falta de metionina o de ese compuesto esencial en las vacas. Y lo que yo encuentro es que la materia prima, digamos que tiene un mejor perfil de aminoácidos, o sea, una proteína de mejor calidad de lo que venimos hablando desde el principio. En este caso podría ser el core gluten. Y sin embargo, para aportar un gramo de metionina como tal, yo requiero alrededor de 120 gramos de core gluten feed y eso tiene un costo de 334 pesos al momento de hacer esta diapositiva. En este momento esto debe haber subido un poco más. Mientras que yo utilizo los productos sintéticos de Adiseo, Metasmar o Smartamin, el costo para suplir ese gramo de metionina es el más bajo del mercado, garantizando una calidad superior, digamos, en la oferta de esa metionina por animal. ¿Qué pasa en campo? Este es un balance normal de una dieta, punto 94, la relación con la energía metabolizable, es decir, hace falta metionina en el sistema. El costo en este ejemplo de alimentación vaca día eran 14.221 pesos, incluyendo el forraje, y el ingreso vaca día era 21.264. Y yo trato de balancear de manera per se, digamos, agregando simplemente Smartamin sobre lo que ya teníamos. Obviamente mi costo de alimentación se eleva y tal vez mi ingreso por vaca día es inferior,
pero aquí pues yo voy a tener todos los beneficios desde el punto de vista de salud hepática, de mejoras reproductivas, etcétera, que no voy a obtener sin el uso de metionina en estas vacas. ¿Cuál es la recomendación nuestra? Balancear realmente la dieta total, mejorar ese balance de los aminoácidos con respecto a la energía metabolizable de manera ideal. Miren que el requerimiento total de metionina sube, disminuir los costos de alimentación porque tenemos un mejor perfil proteico y mejorar el ingreso vaca día por esos balances utilizando metioninas protegidas. Para finalizar y no extenderme más en esta conferencia, se me está acabando el tiempo, hablemos de pruebas de campo. Aquí hicimos un trabajo con vacas preparto y luego hicimos lo mismo con esas mismas vacas postparto, es decir, arrancamos dando metionina a un grupo experimental versus un control desde el día 21 antes del parto hasta el día 100 postparto. Lo que obtuvimos es unas relaciones, miren, 2.44 la relación lisina-metionina y básicamente en campo, ¿qué pasó? Las vacas que comieron esmartamín presentaron menores valores de beta-hidroxibutirato. Beta-hidroxibutirato es un indicador fácil de medir en sangre de las vacas, como un indicador, digamos, indirecto de salud hepática o de movilización de tejido graso. Y menores valores de ese producto significan en términos generales menor incidencia de cetosis subclínica y menor incidencia de cetosis clínica. Un 50% menos de presencia de esta enfermedad, lo cual garantiza una mejor lactancia, vacas con mayor consumo voluntario y mejor respuesta posparto a la nueva preñez o al nuevo ciclo, digamos, reproductivo de esos animales. En calidad y composición de leche, tuvimos un incremento significativo en grasa en los animales que consumen metionina, esmartamín, mejoras en la calidad de la leche de forma significativa desde el punto de vista proteico y obviamente unas mejoras en lactosa. En leche, un incremento de 2 litros diferenciales al día 60 postparto entre animales que comieron esmartamín y animales que no comieron metionina. En términos de ingresos, esto significa 0.64 centavos de dólar más por vaca día después de descontar los costos de alimentación con esmartamín en el momento en que se hizo este trabajo. Otros ensayos en periodos secos y periodos de lluvia nos dieron una respuesta significativa y constante de 2 litros más de leche en animales suplementados con esmartamín y 1 litro largo en animales suplementados con el mismo producto en periodos de lluvias, tal vez esto relacionado por la mejor calidad, digamos, del perfil de aminoácidos del forraje en periodos húmedos. Tuvimos diferencias en proteína en leche marcadas, sobre todo en el periodo de lluvias, de 3.08 a 3.2, y tuvimos, digamos, no diferencias significativas en grasa, a pesar de que la tendencia es a producir mayor grasa. Cuando yo llevo esas sólidos totales, obviamente tengo un incremento significativo en sólidos totales, es decir, tengo una leche de mejor calidad composicional, y cuando yo llevo eso a kilogramos, pues obviamente tengo mayores kilogramos de grasa producidos por vaca día, mayores contenidos de proteína y obviamente mayores contenidos de sólidos totales. Esto desde el punto de vista de la industria de quesos es un factor importante para el rendimiento quesero en campo y por lo tanto esto afecta, digamos, de forma positiva a los ganaderos que mejoran sus sólidos o que convierten su producto a un producto terminado o transformado. En términos de ingresos, yo obtuve 1.900 pesos más de ingreso después del costo de alimentación con esmartamín en vacas suplementadas y 1.500 pesos más por vaca día en vacas suplementadas con esmartamín en el periodo de lluvias. Es decir, el producto tiene una relación muy buena costo-beneficio. En otros balances ya de tipo comercial en campo, hemos mejorado esta relación de 0.89, la hemos llevado a una relación un poco más cercana al 1.14 o al 1.15 que recomienda la literatura, y hemos obtenido más litros de leche en estas fincas, mejor composición de la proteína, grasas mantenidas, o en estas otras fincas mejor calidad de proteína y mejor cantidad de grasa, más litros de leche por vaca día, mayor cantidad nuevamente de proteína en leche, lo mismo que aquí, mayor cantidad de grasa en leche. Para finalizar, otro de los trabajos que hemos notado es que en vacas preparto que venían con un suplemento aniónico, al introducir metioninas protegidas, la incidencia de retención de placenta disminuyó de forma significativa de 9.86 a 4.34,
con todo, digamos, el efecto en costos que tiene la reducción de estas incidencias. Otros trabajos también en campo nos han demostrado una mayor producción de leche por vaca día. En este caso lo que hicimos fue combinar metionina con una vitamina E, mejores contenidos proteicos durante todo el trabajo de vacas suplementadas versus las no suplementadas, mayores cantidades de grasa en animales que consumieron Smartamin y un ingreso adicional por vaca día de 859 pesos, incluyendo el costo de la vitamina E, que es un costo bastante elevado. Bien, para resumir, yo tengo animales entonces con una mayor producción, una mejor composición, puedo trabajar dietas con menor contenido de proteína cruda total en la ración, puedo mejorar la producción y la salud de las vacas en el periodo de transición, aumento mis parámetros reproductivos de forma significativa en salud uterina y calidad del embrión y mejoro la expresión génica. El concepto, entonces, es cambiar la formulación, entrar con un sistema más preciso de utilización de aminoácidos y no solo trabajar por proteína cruda y mejorar de forma significativa la calidad de nuestros animales. Muchas gracias por su atención. Todas las dudas, todas las preguntas, estamos dispuestos a resolverla. Este es nuestro equipo en Adiceo y en Danux y estamos prestos a cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan. Muy amables por su tiempo, les agradezco su atención.